Queremos dar inicio a este cierre de Saeta Bruñida. Quisimos hacer este seminario, esta serie previa a nuestro aniversario, porque tiene que ver con nuestro propósito, tiene que ver con nuestro destino, tiene que ver con nuestro llamado. En los tiempos de incertidumbre como los que estamos viviendo, es importante aferrarnos a ese llamado, aferrarnos a ese propósito, aferrarnos a ese destino que Dios ha trazado con cada uno de nosotros. Yo quiero invitarle Gálatas capítulo 1, versículo 15. Dice, pero aún antes que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Bien, este versículo lo hemos leído muchas veces, lo hemos profundizado muchas veces, pero en esta hora quiero tomarlo como pie de introducción a este tema llamado aferrado a tu destino. Y cuando leemos esta palabra en el libro de Gálatas, podemos ver un hombre que tiene una convicción clara de que realmente su destino y su vida fueron diseñadas desde antes de nacer. Esto lo veíamos durante el seminario, la importancia de tener esta convicción, pase lo que pase, bajo cualquier circunstancia, yo debo tener claro esto. Cuando yo tengo claridad del propósito de Dios en mi vida, cuando yo tengo claridad del don y de la gracia de Dios en mi vida, voy a vivir de manera más plena, voy a vivir de la manera más agradable, porque no necesito estar forzando, no necesito estar empujando, no necesito estar queriendo obligar las circunstancias. Esto me llena de paz, esto me llena de alegría, saber que el Señor tiene el control absoluto de mi vida, que estoy bajo su proceso, estoy en sus tiempos y que aún en medio de las circunstancias adversas que estamos viviendo, Él es mi esperanza. Cuando las cosas son del Señor, no significa de que no hayan problemas, pero una cosa es luchar contra adversidades, otra cosa es forzar las circunstancias. Por eso en este tiempo queremos aprender a escuchar y dirigirnos por el Señor. Cuando una persona tiene claridad de su propósito, cuando una persona tiene claridad de su destino, cuando una persona tiene claridad de la gracia que Dios le ha dado, esta persona va a vivir más plena, va a vivir con una autenticidad genuina y va a dar resultados en la vida naturalmente, van a fluir de manera natural los resultados, los frutos. Y ahí no hay pérdida, ahí no hay derrota, ahí no hay fracaso, cuando estamos aferrados a las cosas del Señor. Cuando nos aferramos a lo humano, a lo terrenal, a lo pasajero, a lo temporal, ahí es donde empezamos a tener crisis, caos, porque cuando eso se acaba, porque todo en la vida se acaba, todo en la vida cesa, entonces cuando nos aferramos a lo equivocado, cuando las personas se aferran a sus hijos, cuando las personas se aferran al carro, a la casa, a la beca, al título, cuando las personas se aferran a eso, pero eso cumple un ciclo y se acaba, ahí es donde viene la crisis existencial, ahí es donde viene la pérdida de significado, ahí es donde las personas entran en depresión, en tristeza, porque a lo que se habían aferrado no era. En cambio, cuando nos aferramos a lo que es de Dios, no importa el tiempo, no importa el desierto, no importa el fuego, no importa lo que seamos expuestos, seguiremos firmes porque nuestro propósito proviene de lo alto, es eterno e indestructible en el nombre de Jesús. Quiero que aferres tus convicciones. Y la primera convicción a la que tienes que aferrarte es de que tú tienes un llamado. Como acabamos de leer, dice, pero antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó. Esa es una convicción que tiene que estar en tu corazón y aferrarte a ella. Yo estoy bajo un llamado del Señor. En Hechos capítulo 9, relata la conversión de Pablo. Recuerde que Dios había hecho a Pablo desde antes y había puesto en él
una radicalidad, una pasión, un hombre con un fervor tremendo por lo que creía. Era fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, un hombre entregado a la causa judía a tal punto que tenía un celo que golpeó a los cristianos, los persiguió y los maltrató por ese celo que él tenía. Pero aquí es donde quiero que identifiquemos que ese celo, esa pasión, ese fervor no era malo. Lo que sucede era que estaba en la causa equivocada. O en ese momento no era la causa equivocada, porque era el judaísmo, era la causa de su fe en ese momento. Pero cuando conoció a Cristo, note que ese celo, esa pasión, ese fervor no fue quitado, fue redireccionado y fue enfocado a su llamado. Así que Dios, desde que te hizo, te dio una gracia, te dio señales y marcas que te acompañan desde el vientre, que estuvieron en tu infancia, que estuvieron en tu adolescencia, en tu juventud, y que estarán hasta el día de tu muerte, porque eso hace parte de la esencia del don y la gracia que Dios te puso para cumplir tu llamado y tu propósito. Así que a veces no son cosas que tengamos que anular en nuestra vida, sino que tenemos que enfocar ahora que estamos en el reino de Dios. Porque el Señor las puso desde el comienzo y dice, Dios me llamó y me eligió y me llamó desde antes que yo naciera por su gracia maravillosa. Luego dice, le agradó revelar a su Hijo en mí. Pero cuando él empieza a contar su testimonio de cómo aquel día, recuerda, él iba a Damasco a perseguir cristianos, se le apareció el Señor y lo arrojó a tierra, y estando ahí en tierra quedó ciego y vio la luz celestial y entró en un encuentro tremendo con el Señor. Y aquí es donde quiero que empieces a meditar con respecto a tu llamado. Piensa de qué manera el Señor te ha llamado. Piensa todas las veces que Cristo te ha llamado. Yo puedo identificar todas las formas que el Señor usó para llamar a mi vida, pero que yo estaba ciego y sordo y no permitía entender y asimilar que el Señor tocaba a mi corazón. Piensa cómo Dios ha hecho para que tú entiendas su llamamiento. Una de las cosas más fuertes por las que yo comprendí el llamado del Señor fue a través de la enfermedad, del cáncer. Pero muchas veces hemos sido llamados de muchísimas maneras por el Señor. Dios usa el lenguaje que sea, la forma que sea, el medio que sea, para que tú entiendas que eres un elegido, que eres un llamado por Él. Así que no te puedes seguir haciendo el loco. Así que no puedes seguir haciéndote el que no oyes, el que no entiendes. Dios ha llamado a tu puerta, Jesús ha tocado a tu corazón, responde al llamado del Señor. La Reina Valera en el 9:5 dice, Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando, escuche bien, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Quiero que medites en esta pregunta que Pablo, en su momento de llamado, en su momento de crisis, en su momento en que el Señor tocó su corazón, quedó ciego allí, el resplandor de la luz. Pero mira las palabras de Pablo al decirle, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el punto al que el Señor nos quiere llevar a todos nosotros, que podamos decir, Señor, ¿qué quieres? No es que quiero yo, no es que quieren mis papás, no es que quieren mi esposa, no es que quieren mis hijos, no es que quieren las demás personas. Es, Señor, ¿qué quieres que haga? No es lo que a veces traemos a nuestra mente, no es lo que a veces, por eso te hablaba al comienzo de identidad, de autenticidad. Cuando eso es claro en tu vida, no necesitas estar mirando el modelo de otros, no necesitas estar comparándote con nadie, porque tú tienes claro tu llamado, tú tienes clara tu identidad, tú tienes clara tu autenticidad. Y recuerda que él duró ciego allí, lo metieron a Damasco, entonces duró 3 días ciego allí en Damasco, hasta que el Señor se le apareció un hombre llamado Ananías,
y le dijo a Ananías: ve a la casa derecha, a una casa de un hombre llamado Judas, ahí vas a entrar, ahí va a haber un hombre ciego que te está esperando y vas a orar por él, se llama Pablo. Recuerda que Ananías no quería ir allá porque le parecía que era un perseguidor, que lo iban a matar, y él le dijo: Señor, este hombre es muy malo. Pero quiero que leamos lo que Dios, el Señor, dijo de este hombre. Versículo 15. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento, escuche bien, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Cuando Ananías le dice: Señor, yo no quiero ir allá, ese hombre es muy malo, ese hombre persigue a la iglesia, el Señor le revela a Ananías quién es Pablo. El Señor le revela a Ananías quién es Pablo y le dice: instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Instrumento escogido me es este. Y recuerda que Pablo escribió en Gálatas y dijo: yo fui llamado y escogido desde el vientre. Pero aquí el Señor le está diciendo a Ananías: instrumento escogido es este. Nota que Dios te selecciona, no ahorita, no en este tiempo. Dios no está improvisando como lo veíamos semanas atrás. El Señor te seleccionó, te llamó, te revistió de una gracia y un don único y especial para que cumplas un propósito. En el caso de Pablo era ser el predicador a los gentiles, era ser predicador a reyes en su época. Tú fuiste escogido, tú fuiste seleccionado para este tiempo, tú fuiste puesto en esta época, tú fuiste puesto en esta generación, en tu ciudad, en tu familia, porque Dios te escogió como instrumento para mostrar a Cristo a través de ti. A veces suena como egoísta y a mucha gente le molesta cuando la gente dice: yo fui escogido por Dios, porque otras personas se sienten menos, se sienten rechazados, se sienten menospreciados, pero el problema es de ellos, porque la verdad bíblica es que Dios te escogió a ti. Entonces tú no puedes dudar, tú no puedes negociar una verdad. Jesús me llamó, Jesús me escogió, soy un escogido. Pero hay una segunda cosa a la que tú te tienes que aferrar. Hechos 22:14. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. Escucha la segunda convicción a la cual Pablo debió aferrarse. Dice: para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. Fuiste llamado, fuiste seleccionado, fuiste escogido como un instrumento de Dios, pero entiende que Dios quiere relacionarte contigo. Mira lo que sucedió con los apóstoles. La Biblia dice que Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando terminó, bajó y dice que de la multitud eligió a 12, escogió a 12, pero la palabra dice para que estuviesen con él. Para empezar a andar con ellos, a caminar con ellos, a vivir con ellos. Y en esa relación empezarles a revelar el reino, el evangelio. Y por último, convicción de cumplimiento. Dios da al blanco. Somos saetas bruñidas, somos saetas procesadas. El arquero nos puso en su aljaba, tiempos de espera, pero luego Él saca esa saeta y la lanza. Él da al blanco. Dios no erra, Dios no se equivoca, Dios es perfecto. Hay un cumplimiento tremendo aquí. Pablo le está predicando a reyes y gobernantes. Esta saeta está predicando a reyes y le dice, por lo cual, oh rey Agripa, le está contando y le dice: no fui rebelde a la visión celestial. Si tú quieres dar en el blanco, no seas rebelde, porque los rebeldes nunca experimentarán el propósito para cual
existieron y vivieron. Y el cementerio está lleno de gente que por su rebeldía se murió y no conoció la voluntad de Dios para ellos. Pero aquí estamos conectados, gente, siervos de Dios, que hemos entendido esto y que tenemos claro que yo amo al Señor, anhelo al Señor y le digo: ¿qué quieres que yo sea? ¿Qué quieres que yo haga? No fui rebelde a la visión celestial, es decir, no fui rebelde a lo que el cielo veía de mí. No sea rebelde, es el mejor plan, es lo mejor, es el diseño perfecto, el propósito de Dios. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda Judea y a los gentiles que se arrepienten y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Versículo 21, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Note que dice: no fui rebelde. Eso es una cuestión interna, eso es una cuestión de mi corazón, eso no es una cuestión mía. Pero luego dice, versículo 21, por causa de esto, por causa de estar haciendo lo que Dios quiere, por causa de estar cumpliendo el propósito que Dios me dijo, por causa del diseño y el propósito de Dios en mi vida, los judíos intentaron matarme. Es decir, siempre el diablo va a querer levantar circunstancias, personas, cosas que atenten contra tu vida. Pero él tenía una convicción y él estaba aferrado a que él era una saeta bruñida que estaba cumpliendo un destino y un propósito de Dios entre los gentiles, que eso no fue decisión de él, sino que fue propósito del Señor. Y él no era rebelde a eso, aunque eso incluyera intentos de asesinato. La vez que lo apedrearon y lo dejaron casi muerto en Iconio y Listra. La vez que se tuvo que volar con un canasto de una ciudad. La vez que lo azotaron con vara y lo metieron en una cárcel sangrando sus espaldas. Pero nada de eso quita y resta lo que Dios hace en tu vida. Y me gusta lo que dice ahí: y persevero hasta el día de hoy. Persevero hasta el día de hoy. ¿Qué me habla eso del apóstol Pablo? Que era un hombre que, a pesar de todas las situaciones que había vivido, buenas, malas, agrias, dulces, todo lo que había sufrido, él mismo dijo: estoy acostumbrado a pasar necesidad, a tener abundancia, a una cosa, a la otra, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquel famoso Filipenses 4:13. Pero la palabra del Señor está diciendo allí: persevero hasta el día de hoy. No desistas, no te canses, no desmayes, persevera. Iglesia, persevera. Perseveremos en este tiempo de dificultad, perseveremos en este tiempo de pandemia, persevera. No te canses. No te canses de conocerlo, no te canses de verlo, no te canses de oírlo, persevera. Pero es una historia maravillosa. En Hechos 27 y 28 relata Pablo yendo a comparecer ante el César. El barco naufraga y llega un día difícil. Dice la Biblia que tuvieron crisis, vientos contrarios, tempestades, huracanes. Dice que el barco quedó a la deriva, andaba de un lado para otro. Llegó un día de muchos días y muchas noches. Escuche bien, no veía ni sol, ni luna, ni estrellas. Es totalmente oscuridad, totalmente incertidumbre. Pablo está en el mar con un montón de gente naufragando, el barco a la deriva, están totalmente oscuras y se le aparece un ángel del Señor y le dice: Pablo, no temas, porque tú comparecerás hasta el César, tú llegarás hasta Roma, tú predicarás al emperador. Lo que está diciendo es que aún en el día más oscuro de tu vida, que aún en el día más difícil, aún en el momento más lleno de incertidumbre, no temas, no temas. Aunque todo parezca oscuro, aunque todo parezca sin sol, sin luna, sin estrellas, sin dirección ni rumbo, no temas. Tú eres una flecha, tú eres una saeta bruñida y tú golpearás y llegarás al blanco que Dios te lanzó en el nombre de Jesús. Esta va a ser la palabra rema de hoy. La vas a anotar, 2 de Timoteo 4, 16 y 17. Pablo tuvo que enfrentar distintos juicios. Y dijo: en la primera estuve solo. En la primera nadie estaba conmigo. Me dejaron solo. Eso es un sentimiento que ninguno de nosotros
le gusta vivir, que Dios va a permitir que tú las enfrentes solo. A veces no va a estar nuestra familia a nuestro lado, a veces no van a estar las personas que queremos que estén a nuestro lado, porque es solo. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el versículo 17, que es el que quiero que tomes en esta hora. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Para que fuese cumplido el propósito que Dios tenía conmigo, tuve que quedarme solo en mi primera defensa, dice Pablo. Me dejaron solo, el Señor no les tenga en cuenta a aquellos que me abandonaron. Pero aquí es donde tú te tienes que aferrar a que Dios cumplirá como sea, bajo cualquier circunstancia, el propósito que tiene contigo. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado. El Señor no nos ha dejado, el Señor no nos ha abandonado, el Señor no nos está atendiendo desde el cielo. El Señor está aquí caminando con su iglesia esta pandemia, andando en medio de su pueblo, en medio de esta crisis, andando en medio de tu casa, andando en medio de tu familia, sea lo que estés viviendo y atravesando. El Señor está ahí a tu lado, caminando contigo, andando a tu lado, dándote fuerzas. El Señor me librará de toda obra mala, dice Pablo, y me preservará para su reino celestial. Soy una saeta bruñida en la aljaba de Dios. Él me preservará. Él dará el blanco conmigo. Él no errará conmigo. Él no fallará conmigo.